señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para Argentina, señora Graciela Guzmán, secretaria de Protección, Promoción y Cambio Tecnológico de la República Argentina, señor Martín Arregui, director del Programa de Inclusión Laboral de Argentina, señor Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, queridos responsables de las políticas de empleo de personas en situación de discapacidad de Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Honduras y Paraguay, excelentísimo Javier Torres, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, y queridos amigos y amigas todas. Los representantes de todas las regiones de las redes de empresas de México, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Uruguay y Panamá, y los representantes de las organizaciones sociales aquí presentes en este foro Iberoamérica Incluye. Es un placer para mí saludarles en nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y darles la más cordial bienvenida a esta quinta edición del Foro Iberoamérica Incluye, un espacio singular en nuestra región que busca reunir a los agentes clave del empleo de las personas en situación de discapacidad, las empresas, las instituciones públicas y el tercer sector. Para esta quinta edición hemos tenido el honor de contar con la colaboración del Ministerio de Producción y Trabajo de Argentina, quienes muy amablemente se ofrecieron para acoger esta edición del Foro de Empresas y con quienes hemos podido cooperar estrechamente en su organización. Por ello, quiero comenzar expresándoles nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración y por su cálido recibimiento. Para la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, como organismo técnico y especializado que trabaja por la extensión de la protección social en la región, el empleo de las personas en situación de discapacidad es una importante línea de trabajo en nuestro plan estratégico de actuación. El empleo formal es clave en la sociedad actual para cualquier persona, esté o no en situación de discapacidad. El empleo es la principal fuente de ingresos para asegurar nuestra calidad de vida y además nos aporta estima y dignidad, desarrollo personal y profesional, y es la principal vía de acceso a los sistemas de protección social que en nuestros países son básicamente contributivos, es decir, ligados a las aportaciones realizadas a través del empleo. Además de las ventajas individuales, el empleo también beneficia a nuestro entorno, aumentando la cohesión social y generando riqueza para nuestras comunidades. Sin embargo, las personas en situación de discapacidad, que en global en la región se estima en el 15% de la población, unos 90 millones de personas, con frecuencia se enfrentan a numerosos obstáculos para poder acceder al empleo, problemas en el acceso a la educación, falta de infraestructuras adaptadas, prejuicios sociales, etcétera, lo que tiene como consecuencia unas altas tasas de desempleo que en algunas zonas de Iberoamérica pueden llegar a alcanzar el 80%. Se trata de un porcentaje muy alto de personas que desean participar en el mercado laboral, un capital humano de gran valor que puede contribuir enormemente al desarrollo de nuestros países y que no podemos desaprovechar. Al mismo tiempo, el artículo 27 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla la obligación de los Estados parte de promover el ejercicio del derecho al trabajo y de adoptar medidas pertinentes, entre otras, para promover el empleo en el sector privado y velar por que se realicen ajustes razonables en el lugar de trabajo, así como emplear personas con discapacidad en el sector público. Desde las instituciones públicas de todos los países iberoamericanos ya se han puesto en funcionamiento diversas medidas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, como las reservas de cuotas de empleo, los incentivos a la contratación, las ayudas para adaptar los puestos de trabajo y para hacer accesibles los entornos laborales, créditos para el emprendimiento, etcétera. Pero el empleo de las personas con discapacidad no puede limitarse al sector público de nuestros países y al tercer sector, que también realiza una gran labor en este sentido.
las empresas privadas tienen un papel esencial en la generación del empleo en general y también para las personas en situación de discapacidad. Por todo ello, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y cumpliendo con nuestra misión de promover la extensión de la protección social en Iberoamérica, llevamos tiempo promoviendo el acceso al empleo de las personas en situación de discapacidad. En esta línea y considerando que la accesibilidad y la adaptación a puestos de trabajo es esencial para acceder al empleo, en el año 2010 pusimos en funcionamiento el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y los apoyos técnicos de la OIS. Este centro tiene como misión promover el diseño universal y los productos de apoyo para quienes de manera temporal o permanente tienen dificultades de movilidad. Esto es, personas en situación de discapacidad visual que precisen un bastón para desplazarse a su lugar de trabajo, rampas de acceso para personas usuarias de sillas de ruedas, aplicaciones informáticas para aumentar el tamaño de los textos, etc. En este momento contamos con 2 sedes físicas del CIAPAT, una en esta querida ciudad, Buenos Aires, Argentina, y otra en Bogotá, Colombia, y estamos trabajando en la apertura de un tercer centro en Santiago de Chile. Igualmente, en el año 2012 pusimos en funcionamiento el Programa para el Empleo de las Personas con Discapacidad en Iberoamérica, en el que ya participan 16 países de la región y que cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que hoy nos reúne aquí. En un primer momento, este programa se centró en promover la identificación y el intercambio de buenas prácticas entre instituciones del sector público. Así se creó el Observatorio del Empleo para Personas con Discapacidad en Iberoamérica y se puso en funcionamiento la página web iberinclusión.org, en la que se incluyen herramientas para mejorar la eficiencia de los servicios de intermediación laboral y una recopilación de buenas prácticas en la región. En esta misma línea de trabajo se han impartido ya 6 seminarios de formación en los que han participado más de 200 funcionarios de las instituciones responsables de las políticas de discapacidad, además de las 6 reuniones de directores generales y responsables de empleo en situación de discapacidad que se han celebrado, la última de las cuales tuvo lugar ayer y cuyos participantes nos acompañan hoy en este evento. Fueron precisamente las instituciones participantes en este programa quienes propusieron iniciar una segunda línea de trabajo dirigida a promover el empleo de las personas en situación de discapacidad en empresas privadas, centrada en los beneficios de la diversidad para las propias empresas. Así, el objetivo de esta línea de actuación dentro del programa es fomentar una nueva cultura empresarial que valore lo que la diversidad aporta a los equipos de trabajo, que sepa ver en las personas en situación de discapacidad a trabajadores altamente motivados y con las mismas capacidades para el empleo que cualquier otra persona. La sociedad es diversa, los consumidores y usuarios finales de los productos y servicios son diversos. Por lo tanto, reflejar esa diversidad de la sociedad en los equipos de trabajo hará que las empresas den mejor respuesta a las demandas del mercado, aportándole una visión más realista de la sociedad hacia la que se dirigen los productos o servicios. Por ello, en esta línea de actuación hacia el sector privado, queremos alejarnos de las visiones asistencialistas y queremos dar una mirada positiva al empleo de las personas en situación de discapacidad basada en el paradigma de los derechos humanos. Queremos hablar de empleo formal y de calidad, con iguales condiciones laborales que los del resto de los trabajadores y queremos mostrar con ejemplos prácticos cómo una persona con discapacidad puede desempeñarse profesionalmente con los mismos resultados o mejores que el resto con la sola aplicación de algunos ajustes razonables. Siguiendo esta línea de fomentar la implicación del sector privado, se ha celebrado ya 4 ediciones previas a este foro Iberoamérica Incluye, una en Colombia, otra en México, otra en Chile y la última en República Dominicana.
Al mismo tiempo, y para dar continuidad al trabajo entre estos foros, se lanzó la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas, que busca reunir a redes nacionales y empresas inclusivas y grandes empresas regionales comprometidas con el empleo de las personas con discapacidad que quieran contribuir a extender esta nueva cultura empresarial con el ejemplo de su trabajo. Me complace informarles además que en la pasada Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se aprobó la puesta en marcha del Programa Iberoamericano por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que comenzará a funcionar en breve y en el que se incluirán las iniciativas que desde la OIS adelantamos en materia de empleo. Confío en que estos dos días de trabajo serán especialmente provechosos y que podremos entre todos, empresas, instituciones y organizaciones, identificar los obstáculos y los elementos clave de éxito de las experiencias que vamos a conocer en este foro y que podemos extraer aprendizajes que sean replicables en otros contextos. Ojalá que este espacio contribuya finalmente a romper los estereotipos y perjuicios que aún existen sobre el empleo de las personas en situación de discapacidad y a animar a aquellas empresas e instituciones que aún no son inclusivas a aprovechar las numerosas ventajas que este modelo de empresa nos ofrece. Declárese huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la doctora Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, haciendo cumplimiento de la resolución número 847 del año 2018. Primero agradecer a la oportunidad que tuvimos desde la legislatura de la ciudad de hacernos presentes en este evento, al director regional Marcelo Martín, que nos facilitó las gestiones, y a Martín Arregui, que es el director de Promoción e Inclusión Laboral, por la posibilidad de hacer la entrega del diploma aquí. También quería agradecer a la legislatura de la ciudad, que con el equipo de protocolo y a través del vicepresidente Francisco Quintana nos hicieron llegar hasta aquí. Y contarles brevemente qué es la distinción que acabamos de hacer con Gina, la distinción de una declaración que se realizó y se votó por todo el cuerpo de la legislatura, es expresar desde el seno del cuerpo la opinión y disponer y rendir homenaje a alguna persona que tenga trayectoria en distintos campos, en el campo de la cultura, de las ciencias políticas, del deporte o en lo social. Para quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Gina, yo la conocí el año pasado en un máster que hice en la OIS de Seguridad Social y donde la OIS siempre, además de hacer este tipo de trabajos, capacita permanentemente. Sabemos de su vasta trayectoria, sabemos que dentro de su largo currículum fue ministra de Trabajo, de Seguridad Social en Colombia, fue ministra también de Salud encargada de esa cartera y tuvo destacadas labores como en su rol de juez de la República y personera municipal, y también fue fundadora del Observatorio de Envejecimiento y Vejez de Colombia en convenios con distintas universidades. Por último, nosotros queremos reivindicar algo que es importante en esta nueva revolución de los tiempos y de la política, de la gestión, que luego de 64 años de la OIS tener existencia por primera vez, tuvo una mujer en su alto cargo y además una mujer latinoamericana, y esa es Gina Riaño. Y lo último, decirles que además para nosotros es un orgullo, porque la ciudad de Buenos Aires, para quienes la conocen y las que no, los invito a que lo hagan, es una ciudad totalmente inclusiva. La ciudad de Buenos Aires no importa a qué religión le reces o a ninguna, no importa el color de piel que tengas, no importa de qué país hayas venido, no importa de qué sexo hayas nacido o qué género hayas elegido. La verdad que a la ciudad no le importa si tenés capacidades diferentes. Lo que hace Buenos Aires es abrazarla, y para todas las personas que hacen este trabajo, como el caso de Gina, para nosotros es un honor poder hoy estar distinguiéndola. Así que muchas gracias y que tenga una gran jornada. Perdón por la interrupción, pero no quisiera que se fuera Claudio sin darle mis agradecimientos por esta honrosa distinción. A ti que has tenido la
la iniciativa de hacer esta declaración, a los otros diputados de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agradecer de verdad de todo corazón esta distinción que me llena de orgullo y que me llena de mucha emoción de una ciudad tan importante y tan querida para nosotros como es la ciudad de Buenos Aires, tan culta, tan digna, una ciudad tan admirada por todos, la París de la América Latina, con tanta vocación latinoamericana. Así que muchísimas gracias y la recibo en nombre de todas las mujeres latinoamericanas. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer a don Martín, a don Santiago, a Gina y, claro, a secretaria Graciela y a los legisladores, autoridades acá presentes, los colegas, por esta oportunidad desde la OIT y a mi colega Jürgen de la sede, está en algún lugar acá, no lo veo, porque para nosotros como OIT es un orgullo estar en ese momento, terminando el año con una actividad, con una propuesta, con una impronta inclusiva, ¿no? Y claro, desde pues muy corto, la idea es no aburrirlos con temas más institucionales, pero claro, la OIT, el tema de inclusión de personas con discapacidad está presente en la OIT desde su creación. Pero de verdad, solo en 83 fue cuando la OIT consiguió sacar un convenio 165, que justamente establece un marco jurídico internacional para hacer con que los actores públicos, sector sindical y empresario emprendieran desde sus fronteras políticas y planes y acciones conclusivas que pudiese hacer con que las personas con discapacidad tuviesen una oportunidad digna dentro del mercado de trabajo. Claro, eso fue una impronta formal dentro de una estructura de una agencia de Naciones Unidas tripartita. Tenemos a OIS y otras agencias internacionales que también están muy comprometidas y ahí este premio demuestra ese compromiso concreto. Pero claro, después como la OIT pertenece a esa familia de Naciones Unidas, se confirmó recién con todo el proceso de reforma que Naciones Unidas está pasando. En 2006, la conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas sacó una convención que sumó, hoy día tenemos 175 países, Estados miembros de las Naciones Unidas, que ratificaron esa convención sobre también personas con discapacidad. Eso comenzó a generar dentro del marco multilateral un proceso, una onda para que los estados se despertaron para la necesidad de tener políticas concretas en ese grupo, ese colectivo que está sufriendo y que sigue sufriendo procesos de discriminación e inclusión dentro de una sociedad. Y eso se confirmó ahora, recién, cuando las Naciones Unidas lanzó los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la Agenda 2030 que se convencionó llamar, estableciendo dentro del Objetivo 8 una meta 8.5 específicamente con directrices claras para que los estados, no solo los estados del sur, como teníamos dentro de la versión anterior de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eso incluyó a todo el planeta con compromisos concretos para cumplir hasta 2030. Eso está armando para que hoy día sea efectivamente que la sociedad internacional tenga elementos concretos, tenga un marco jurídico, tenga declaraciones y compromisos para de verdad establecer políticas concretas y planes de acción para inclusión de las personas con discapacidad. Y ahora, recién, en junio, nuestro director general de la OIT, que manda un saludo porque estuvo ahora recién con el tema del G20, que Argentina tuvo ese honor y orgullo y un trabajo espectacular de sediar esta cumbre mundial, y nuestro director general estuvo presente y pudo ser testigo de la manera como Argentina, como su presidencia, intentó y consiguió concluir que el comunicado de los 20 países tuviese presente un eje, una declaración, un elemento, un párrafo para las personas con discapacidad. Felicito a Argentina por haber incluido haber conseguido ese hito. Fue un hito muy importante y saludo a nuestro director general que se fue ese fin de semana porque estaba al tanto de que ese foro iba a tener lugar en estos días. Y saludo porque cuando estuvo en la cumbre mundial,
que organizó Reino Unido con Kenia e inclusive la Alianza Internacional de Discapacidad Inclusiva, asumió compromisos. Esa cumbre mundial generó otros ejes, una hoja de ruta con compromisos que los estados tendrían que asumir, y la OIT como OIT asumió un compromiso, no tenía cómo no asumir compromisos, teniendo en cuenta ese convenio, pero sí fue un compromiso en realidad que fue posterior a un compromiso, y discúlpame si estoy haciendo propaganda de Argentina, pero no hay cómo sacar eso de mí, porque Argentina se anticipó, se adelantó con estos compromisos cuando hace un año se lanzó un Plan Nacional de Derechos Humanos. Y en este plan tenemos un objetivo, un eje 1.4b, si no me equivoco, con metas concretas, específicas, para que la Argentina pudiese, a partir de ese plan, conciliar, coordinar y articular sus políticas públicas. Y en ese desafío que Argentina nos exige y nos impone como Naciones Unidas, nos estamos sumando porque y discúlpame una vez más, estoy haciendo mucha propaganda de Argentina, no hay cómo, porque de verdad sabemos que la manera como se está planteando en Argentina, en este país, las políticas públicas, es una manera que nosotros estamos intentando hacer con que nosotros hagamos eso. ¿Qué es? Coordinar. La coordinación de acciones es muy necesaria e importante para no hacer con que los esfuerzos, que los recursos humanos, que son pocos, los recursos financieros, que son pocos, estén ahí de manera suelta sin esa coordinación necesaria. El hecho de estar en este foro con la OIS, con el Ministerio, con la sociedad civil, con los empresarios, y sumaría también el sector sindical, en esa impronta para poder hacer con que de verdad la política pública sea inclusiva, la Argentina está consiguiendo con este Plan Nacional de Derechos Humanos. Y como Naciones Unidas, en Argentina también estamos haciendo eso. La manera como el sistema está tratando de llevar los temas de derechos humanos de manera universal está haciendo con que los países sí o sí tendrán que coordinar sus acciones. Y como Naciones Unidas en Argentina, teniendo en cuenta esa propuesta de coordinación de políticas sociales de derechos humanos, y acá felicito las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y otros ministerios acá presentes, que están haciendo con que nosotros también dentro del seno de Naciones Unidas en Argentina hagamos cosas coordinadamente. Y ya quería, y ya terminando, decirles que ya estamos en esto hace unos 3 años, 4 años, con el tema de cuidados. Y quisiera hacer ese hincapié a ese tema de cuidados porque sabemos, primero, que con el futuro del trabajo, que es el tema que nos invita a reflexionar y a pensar cómo va a ser el futuro del trabajo, no para los que ya tienen trabajo, pero todavía no consiguieron trabajo, en particular el grupo de las personas con discapacidad, hace falta con que sepamos pensar qué tipo de trabajo vamos a generar en ese futuro. Y hablamos recién con el propio Ministerio de Producción y Trabajo, que es nuestro socio principal dentro de la agenda y el mandato de la OIT. Estamos ya preparando e intentando entender cómo está y cómo será ese futuro en Argentina. Los países de ustedes también están haciendo igual. Y la OIT como organización y como organismo está intentando hace 3 años entender cada necesidad, cada inquietud, cada preocupación que los países están enfrentando, dado lo que uno llama de vaso vacío, otro vaso medio lleno, de ese futuro. Un futuro que está generando mucha angustia, mucho miedo, pero genera muchas oportunidades. Y tenemos que transformar esas oportunidades en oportunidades concretas que puedan generar una inclusión digna a todos ustedes. Y hombres, mujeres, el colectivo trans y todos los otros grupos que están sufriendo de falta de oportunidades. Y vamos a sacar ahora, hace 3 años que estamos estudiando este proceso, un informe. Y les invito que ese informe que será lanzado en enero del año que viene, que va a marcar el programa de aniversario del centenario de la OIT, es un informe mundial sobre el futuro del trabajo. Ese informe seguramente, todavía no lo vi, pero eso ya se demostró a lo largo de estos 3 años, que el tema de cuidado va a ser un tema importante dada los cambios demográficos, los cambios climáticos, y eso hace con que la sociedad todas, sea en América, sea en África, Europa o Asia, que tengamos programas o políticas o acciones concretas para que tengamos una acción
para que se genere una estructura de cuidados para los niños, para los adultos mayores y para los discapacitados. Eso seguramente será un elemento importante que podamos sacar de este informe, y seguramente estoy convencido que ese foro va a generar elementos y necesarios para que desde Argentina y los países que ustedes a donde trabajan podrán igualmente trazar una trayectoria, un plan de trabajo para poder mitigar lo que puede suceder con el futuro de trabajo, para poder recalificar o calificar mejor a las personas que todavía no tuvieron esta oportunidad por el tema de su discapacidad. Entonces, con eso quisiera agradecer, porque en este momento estamos incluyendo al sector privado, pero también tenemos que hacer con que el sector sindical se sume, porque juntos, dentro de un proceso de diálogo social, dentro de la empresa, dentro de cada sector, podemos armar una impronta que sea inclusiva, que sea comprensiva y que pueda estar alineado con el plan de cada país de derechos humanos y plan de acción, que esos convenios, que ese marco jurídico internacional, que la OIS está en este momento también sumándose, se sumó en la cumbre esa de Reino Unido a esos compromisos, y con eso tienen ustedes ese compromiso nuestro de la OIS, de la OIT y seguramente del gobierno argentino, de hacer con que todos ustedes y todas tengan esta oportunidad de que tengamos trabajo digno y decente para todas, y que sea un trabajo digno en todo el futuro que se espera de una Argentina productiva. Muchas gracias y felicitaciones por este foro. Bueno, primero que nada, palabras de agradecimiento, bueno, a Gina particularmente, a la OIS, por el empuje, por traer este foro acá, por empujarnos a todos para que estos encuentros sucedan. Al Ministerio de Producción y Trabajo, a Martín y a Grace y a todo su equipo, obviamente por facilitar para que suceda y que suceda acá en Buenos Aires. A la OIT, a Pedro, y también particularmente por hablar también de nosotros, de Buenos Aires y de Argentina. Así que bueno, primero era empezar agradeciéndoles. Lo segundo que quería decir era destacar y celebrar este tipo de encuentros. Ayer tuve la suerte de compartir un encuentro entre las empresas y los organismos gubernamentales o las patas gubernamentales de los diferentes países, y la verdad que son intercambios muy ricos, son intercambios más que interesantes, y yo pensaba que con simplemente juntarnos ya se sacan cosas muy positivas. Me acuerdo, Marcela de la OIS planteó una pregunta que me pareció muy interesante, bueno, más allá de las experiencias de cada uno, acá que estamos todos juntos, ¿qué le pediría la parte privada, qué le pediría a la parte pública, qué facilidades o qué necesita la parte privada que le diga a la parte pública para que puedan incluir a más personas con discapacidad, y viceversa, y desafiaba también a nosotros que estamos en la parte pública, es bueno, ¿qué necesitan ustedes, parte pública, de la parte privada, para facilitar la incorporación de personas con discapacidad al empleo? Bueno, tan simple como eso, con esa simple pregunta ya todos nos quedamos claros, o sea, simplemente con encontrarnos y plantear ese tipo de interrogantes, me parece que ya estamos dando pasos hacia adelante. Surgieron muchísimas, diferentes experiencias, que siempre de nuevo es muy positivo compartir. Hablamos de los cupos, hablamos de cupos que hay leyes en países que, por ejemplo, acá en Argentina tenemos un cupo de un 4%, solamente para la parte pública, no la tenemos en la parte privada. También estaba el desafío de, ¿hace falta tener cupos? ¿Por qué tenemos cupos? ¿Por qué no? Digamos, de alguna manera el hecho de tener cupos ya estás planteando alguna división. Acá particularmente yo creo, y hablando desde Argentina, creo que sí los necesitamos, pues necesitamos forzar que la cosa suceda. Ojalá algún día eso no haga falta. Ojalá algún día dejemos de hablar de cupos y esto sea una situación natural y donde realmente las personas con discapacidad estén incluidas de verdad, no tengamos que hablar de esa diferenciación. Pero bueno, y hablábamos de, bueno,
cuáles son los incentivos que tenemos que poner desde la parte pública a la privada, bueno, para que incluyan a las personas con discapacidad, para igualar las oportunidades, bueno, etcétera. Así que, en definitiva, lo que quería rescatar de ese encuentro y, bueno, por supuesto, de todos estos 3 días, lo rico que me parece la posibilidad de juntarnos y obviamente animarnos, y gracias a Gina, que me da todo su apoyo, y bueno, y a Grace y a Martín, que trabajamos mucho en conjunto, de que estas cosas sigan sucediendo. La tercera cosa que quería comentarles, compartir con ustedes el lunes, fue en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tuvimos un hito muy importante acá en nuestro país. Nuestra vicepresidenta Gabriela Michetti, junto con el presidente Mauricio Macri, presentaron los primeros, después de 15 años, presentaron los primeros resultados realizados por el INDEC, que es el organismo que realiza las estadísticas en la Argentina. Después de 15 años presentaron un informe sobre personas con discapacidad en nuestro país, un informe, una encuesta que se realizó en 41.000 hogares, y fue, bueno, contar 2 cositas de este informe. Nos dijo este informe que el 11,2% de las personas de nuestro país de 6 o más años son personas que tienen algún tipo de dificultad motriz o intelectual, y que 1 de cada 4 hogares tiene una persona con discapacidad en él. Bueno, esto, y después, por supuesto, hay muchísimas más cosas relacionadas al trabajo, bueno, relacionadas al tipo de discapacidad, etcétera. Pero bueno, esto para nosotros es un hito muy importante, porque es un insumo fundamental para que podamos ser desde el gobierno mucho más precisos en las políticas públicas que vayamos o que tenemos que desarrollar y que vayamos a implementar e impulsar. Y aprovecho también en esta línea contarles que también por primera vez el año pasado se lanzó en Argentina un Plan Nacional de Discapacidad, un Plan Nacional Interministerial que cuenta con 60 proyectos particulares, y lo hablábamos ayer con el equipo de trabajo, con Grace y con Martín. Uno de los, para mí el eje fundamental de este Plan Nacional, de estas 60 iniciativas, es la inclusión en el trabajo de las personas con discapacidad. Bueno, estamos trabajando en muchísimas iniciativas en ese sentido. De nuevo, ahí agradezco también poder recibir cuáles son las experiencias que ya se han hecho y que se están haciendo en otros países para poder implementarlas acá. Así que bueno, y para terminar, bueno, el desafío que tenemos evidentemente está planteado. El desafío es muy, muy grande. Creo que también es lindo, me decía Gina recién, o sea, qué lindo desafío tienes por delante. Pero bueno, sabemos que queda muchísimo trabajo por hacer. Bueno, hay muchísimas cosas, las hablamos ayer y las seguiremos hablando. Queda mucho trabajo por hacer, así que animarnos entre todos, que todos estamos acá por lo mismo. Todos lo que queremos es aportar nuestro grano de arena para que las personas con discapacidad estén cada día más incluidas, en este caso concreto en el trabajo, pero en definitiva de lo que se trata es creo yo, de eliminar todo tipo de barreras e incluir a las personas con discapacidad a la vida cotidiana, a la vida ciudadana. Muchas gracias. Una alegría enorme de que podamos tener este foro, este prestigioso foro acá en nuestro país. Muchas gracias, Gina. Esto nació el año pasado en República Dominicana. En su momento también lo estuvimos hablando con Xavier Torres, quien es no solamente presidente de la CONADIS de Ecuador, sino que actualmente también es el ministro de Vivienda de Ecuador. Y sabiendo lo que Ecuador está haciendo en todo el país, esto en lo referente a discapacidad, todo lo que ha avanzado desde antes que Lenín fuera presidente, ¿sí? Cuando estuvo él en su rol de presidente de CONADIS, cuando después tuvo su rol como vicepresidente, y eso nos demuestra que los procesos se construyen, ¿sí? Que las cosas no pasan de un día a otro.
Los procesos llevan tiempo y ayer, por ejemplo, lo mencionaba Xavier, antes que empezaran el proceso había 9.000 personas, si no me equivoco, trabajando en Ecuador con discapacidad. Hoy hay más de 56.000. Y creo que esos procesos se van dando con el tiempo, ¿sí? No solamente lo creo, sino lo sé. ¿Por qué lo sé? Cuando yo tuve mi accidente hace 23 años, mi vida pasaba por cómo organizaba mi día dependiendo de dónde había un baño accesible, ¿sí? En el año 95 recién había algunos shoppings y tenía que pensar a dónde iba a ir porque si tenía que ir a un baño no tenía dónde ir. Hoy, 23 años después, no solamente ha mejorado muchísimo la accesibilidad, sino que son procesos, ¿sí? Y la sociedad, para que entienda esas cosas, lo va asimilando con el tiempo. El ejemplo más concreto que puedo decirles es, hoy generalmente en Argentina, cualquier persona de 25 o 30 años ya tiene la cultura del cuidado del medio ambiente. ¿Pero por qué? Porque se lo enseñaron desde chiquito, ¿sí? Y estos son los procesos. Y de la misma manera que estuvo ese proceso, yo hoy tengo una hija de 8 años que desde su jardín, su primer grado, después se cambió de colegio en un segundo grado, siempre tuvo compañeros con discapacidad y algunos que necesitaban maestras integradoras. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que mi hija obviamente está familiarizado porque yo estoy en silla de ruedas, los compañeros de ellas en un futuro no van a ver algo de discapacidad y no discapacidad, sino que lo van a ver como un otro, tan naturalizado, y ese es el proceso creo que se da para que la sociedad cambie, ¿sí? Pero la sociedad no cambia de un momento a otro. Lo que nosotros podemos hacer es, como punta de lanza, anticiparnos y mostrar cosas que están sucediendo, mostrar nortes a donde queremos ir, y ese camino se va recorriendo. Y a medida que uno va recorriendo el camino, va viendo cómo se va subiendo más gente al autobús, ¿no? Y creo que ese autobús, a partir de esto, cada vez va a tener más participantes. Muchas gracias. Mi equipo trabaja días y días en el discurso y después cuando vengo por ahí no lo leo. Así que voy a tratar de hacer las dos cosas para respetarlos a ellos, y aprovecho esto para agradecerles y agradecer de corazón la presencia de todos ustedes acá, de todos los hermanos y compañeros que están viniendo de otros países, que nos están trayendo a Argentina sus experiencias, tanto del sector privado como del sector público. Nos honran presencias de personas que están trabajando muchos años en estos temas, y realmente agradecer institucionalmente a la OIS que hizo posible que este encuentro tenga lugar aquí en Buenos Aires, a la OIT que siempre nos está apoyando. Yo entré a trabajar al Ministerio de Trabajo el 1 de mayo, día emblemático. Me convocó Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo, que fue presidente de OIS en Argentina y quien impulsó la realización de este evento acá. Así que también quiero agradecerle porque impulsó este evento, pero también me impulsó a mí a tomar el desafío de ingresar como secretaria de Promoción, Protección y Cambio Tecnológico del Ministerio de Trabajo. Esta es una secretaría que se creó este año justamente para jerarquizar estos temas que tienen que ver con la generación de oportunidades, la promoción de inclusión laboral para grupos vulnerables, la protección de los niños, o sea, trabajamos para la erradicación del trabajo infantil, para la protección del trabajo adolescente y para la eliminación de toda forma de trabajo forzoso.
Y en esta secretaría nuestro objetivo, nuestro principal objetivo es esto, proteger, promover y generar y facilitar oportunidades laborales. O sea, como bien acá decía recién Santiago, creo que el gran desafío que tenemos es la inclusión en los puestos de trabajo, la generación de esos puestos de trabajo, pero también en derribar estas barreras, que si bien, como mencionó Martín recién, realmente estamos avanzando, ha habido avances en bajar ciertas barreras, en generar ciertos espacios, lo cierto es que todavía nos falta un montón por hacer. Entonces, la manera de que, para mí, estoy convencida de poder hacer eso, es lo que mencionaba Pedro. Tenemos que generar un diálogo social, tripartito, cuatripartito, todos los que querramos, para realmente lograr una solución. O sea, hay mucho trabajo hecho, hay muchas declaraciones, está, digamos, a nivel internacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la cumbre del G20 la semana pasada, como Pedro bien mencionó, se logró incorporar un párrafo que hace mención a la incorporación de las personas con discapacidad. Pero nada de esto va a suceder en la vida real si no bajamos las barreras que tenemos cada uno de nosotros. Ayer, en este encuentro que se plantea en 2 días y medio, donde se sientan a dialogar gobiernos, empresas que están compartiendo. Ustedes en el día de hoy y mañana van a tener acceso a las mejores experiencias que se están llevando a cabo. Entonces, mi deseo es que estas jornadas realmente nos permitan tomar esos ejemplos, ver qué está funcionando, dejar por ahí de estar en guardia o criticando y ver cuál es el paso, qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Los gobiernos tal vez desarrollamos proyectos, tenemos programas, tenemos incentivos, pero también tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la comunicación, porque a veces hay herramientas que no se conocen. Entonces, este espacio que nos permite la OIS, la Cooperación Española, la OIT, la Agencia Nacional de Discapacidad, que nos permite el Ministerio de Producción y Trabajo, aprovechemos este espacio de diálogo, de contacto, y pongámonos en el lugar de niños, ¿no? O sea, cuando estábamos abiertos a tomar todo lo que nos están dando y encontrar esas ideas que nos permitan superar este enorme desafío. Porque, de vuelta, como lo mencionaban antes, no se trata de incluir porque alguien tiene una discapacidad, se trata de que las empresas se enriquezcan con el talento que tienen las personas con discapacidad, igual que cualquier otro. Y está probado que las empresas que son más diversas son aquellas que le va mejor. Entonces, independientemente que trabajemos en cuestión de cupos, porque al principio hay que mover la vara y hay que hacer esto, creo que es súper importante que las empresas entiendan ese potencial que existe y además conozcan todas las herramientas y recursos que tienen disponibles, porque existen. Y también estos 2 días y medio nos va a permitir ver qué es lo que están haciendo otros países. Así que, de vuelta, puro agradecimiento, pura gratitud a todos los presentes, a los organizadores y a toda la gente que le está poniendo el corazón, el alma, la pasión y todo para que logremos entre todos superar estos desafíos. Gracias. Gracias a mi equipo que me escribe los discursos, pero me salió hacerlo así. Gracias.